Vamos a continuar con el teórico de operador prevención salud mental. Bueno, nosotros como operadores preventivos en salud mental, lo que hacemos es visualizar, observar cuáles son las problemáticas psicosociales. Y esto tiene que ver con enfermedades o situaciones o desequilibrios derivados de los estilos de vida actuales. Que generan estrés crónico, causan trastornos adaptativos, alimentarios, depresión, fatiga. Estos son todos los componentes que tiene una problemática psicosocial. Cuando hablamos de problemática psicosocial, hablamos de que estas cuestiones no solamente tienen que ver con un individuo, sino que esta problemática causa efectos en la sociedad toda. Por eso tiene que ver con estilos de vida actuales. En este caso, por ejemplo, el estrés. El vivir hoy en día con 1000 cosas por hacer producen estrés. Esta es una situación actual, no es algo que sucedía en 1930. Y después todas estas situaciones, las crisis económicas, en nuestro caso, por ejemplo, la dictadura militar, los procesos políticos y económicos que se dieron en el 2001, son situaciones que desequilibran la cotidianidad de la gente y esto produce problemáticas psicosociales. Lo mismo que las enfermedades, ya sean físicas o mentales, y causan trastornos adaptativos. Las personas no pueden adaptarse rápidamente y terminan siendo una problemática psicosocial. Habla de estrategias de intervención, y esto tiene que ver con identificar el contexto o el entorno del problema. Lo primero que tenemos que hacer es visualizar cuál es el problema y en dónde se da. Si decimos que el problema tiene que ver con una cuestión de vivienda, bueno, ¿dónde se da? Esto se da en las villas, por ejemplo. ¿Y de qué modo? Analizar e identificar el problema. Cuáles son las causas, cuáles son los factores, cuáles son las consecuencias de eso, a nivel psicosocial, a nivel no solamente social, sino cuáles son los efectos y consecuencias que causa en el bienestar de las personas. ¿Cuáles son los objetivos generales y operacionales de la estrategia de intervención? ¿Cuáles son mis objetivos? Es lo que yo voy a intentar, de qué manera yo voy a intentar ayudar o intervenir en este problema psicosocial. Los medios, técnicas y recursos, lo que hablábamos antes, tener en cuenta de qué forma lo voy a llevar a cabo, cuáles son las técnicas que voy a utilizar, cuáles son los recursos que voy a necesitar, ya sean económicos, de tiempo, de espacio, las técnicas que tengan que ver con técnicas de enseñanza, de prevención, técnicas lúdicas, de arte, y todo ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas, perdón. La identificación de cuáles son las metas y los logros observables, cuáles son las metas que yo pretendo. Si yo quiero intervenir en un grupo de jóvenes que son violentos a la hora de comunicarse, bueno,
yo debo identificar cuáles son mis metas, cuál es la primera meta, lo primero que yo necesito identificar es la meta, qué es lo que yo quiero lograr con este grupo. Y que los logros sean observables, o sea, que yo vaya viendo en el tiempo que los jóvenes empiezan a, una vez que adquieren herramientas psicoemocionales, logran, o comunicacionales, logran establecer vínculos más sanos, comunicaciones más sanas, a eso se refiere. ¿Cuáles son las herramientas del operador preventivo en salud mental? La primera herramienta es la investigación y el diagnóstico. Esto dice que hay que establecer mecanismos para obtener información y esto puede ser por medio de encuestas, se puede dar haciendo relevamientos, encuestas que pueden ser abiertas, cerradas, semiabiertas, y tiene que ver con realizar reuniones, por ejemplo, para la obtención de información, a una reunión con estos jóvenes. Bueno, ahí yo tengo que plantear cuántas reuniones necesito hacer, de cuánta frecuencia, y todo esto de acuerdo a la cantidad de información que yo necesito obtener. Y dice que se debe reclutar personas que tengan condiciones de líderes, para que después ellos puedan llevar a cabo los talleres. Que dice, habla de transformarlos en voluntarios comunitarios, para que puedan replicar. Ahí se debe poner en juego los criterios de coordinación que se aprenden dentro de la carrera de psicología social, y aplicar el encuadre, la actitud y la aptitud del profesional que los va a llevar a cabo. O sea, tengo que tener en cuenta cuál es el encuadre. Yo les voy a plantear a estos chicos que las reuniones se van a hacer todos los martes a las 18 horas y van a durar 1 hora. O sea, van a ser hasta las 19. Y tener en cuenta cuáles son mis actitudes y mi aptitud a la hora de llevarlas a cabo. Porque no nos olvidemos que vamos a hacer un ejemplo para ese grupo. Entonces hay que tener muy en cuenta, nosotros debemos conocer estas actitudes y aptitudes. Habla que después de esto hay que planificar la estrategia, y planificamos la estrategia de acuerdo a los 4 conceptos de planificación, que tienen que ver con la logística, la estrategia, la técnica y la táctica. Eso es lo que seguramente ustedes han visto, en lo que tiene que ver con comunicación y después con la tarea, que para llevar a cabo una tarea tienen que existir 4 puntos. O sea, que la logística habla de un proyecto que tiene que estar definido y analizado de una forma minuciosa y detallada. Obviamente tenemos que tener en cuenta que el grupo va a estar esto orientado. En la estrategia es el plan de acción que vamos a llevar a cabo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la estrategia que vamos a llevar? Teniendo en cuenta el tiempo, el lugar, qué necesitamos para llevar a cabo la técnica. Necesitamos un espacio físico, necesitamos que los chicos vengan de 18 a 19, necesitamos la responsabilidad, que puedan comprometerse con el proceso de cambio. Después habla de la técnica, que ahí es donde vamos a poner en juego todas nuestros aprendizajes,
Y la creatividad. Para llevar a cabo la técnica también podemos utilizar la creatividad. Esto tiene que ver con plantear si vamos a hacer talleres, si vamos a hacer charlas, si vamos a hacer prevención, si vamos a hacer eventos, y planificar. Bueno, esto se va a dar de 18 a 19 todos los martes durante 4 meses. Porque, como dijimos antes, es importante tener en cuenta el encuadre y que las personas que participen sepan cuál es ese encuadre. Y por medio de la táctica es que vamos a llevar a cabo las actividades. En la táctica es donde nosotros vamos a desplegar las actividades. Bueno, las actividades van a ser lúdicas, van a ser educacionales, de prevención, con qué, de arte, de música, de qué es lo que vamos a llevar a cabo en esto. Y después habla de la intervención y la acción comunitaria. Esto habla de que las personas puedan comprometerse y participar, las personas de la comunidad, a donde nosotros vemos que hay un problema psicosocial. De este modo, con la participación y la interacción de esta comunidad, lo que vamos a hacer es fortalecer esos vínculos, y al fortalecer esos vínculos vamos a conseguir que la gente se comprometa, quiera venir, tenga ganas. Esto lo que va a hacer es que empiece, o sea, nosotros debemos incentivar los deseos de cambio, y ellos van a empezar a lograr una pertenencia al espacio y a empezar a reconocer que tienen derechos y que pueden salir de la condición en la que están. Habla de la condición de vulnerabilidad. Entonces, bueno, yo tengo derecho a un trabajo, o yo tengo derecho a la salud, entonces puedo salir de mi condición de adicto. En esta parte dice que se va a aplicar la teoría de campo de Kurt Lewin, que es fundamental la ética y la congruencia. Kurt Lewin lo que proponía en su teoría de cambio tenía que ver con la comunicación, las distintas formas de comunicación. Y es ahí donde tiene que estar muy afianzada y debemos ser muy congruentes con nuestra ética profesional. Y ser congruentes. O sea, si planteamos situaciones de comunicación no violenta o situaciones de comunicación sana, debemos de comunicarnos de esta manera. Por eso, como les digo siempre, el operador preventivo en salud mental o el psicólogo social debe de adoptar como filosofía de vida todas estas teorías. O sea, incorporarlas a nuestra vida para que después no sea no se sienta de manera forzada, sea una cosa natural al expresarlos, al trabajar con un otro. Después dice que tiene que haber un control y seguimiento del proyecto. Que en la planificación del proyecto y de sus actividades deben funcionar como mecanismos de control y evaluación del mismo. Quien lleva a cabo el proyecto tiene que asegurarse de que siga siendo viable, de que los temas que se están tratando sean los correctos, y esto tiene que ver con la cantidad de asistentes en cada actividad, una encuesta de opinión de los participantes en el taller, consultas acerca de nuevas actividades propuestas por la comunidad, asistentes de cada evento comunitario. O sea, todas estas cosas son cosas que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de hacer el control y el seguimiento al proyecto. Porque si nosotros empezamos con un grupo que tenía 30 personas y de golpe y porrazo vemos que
nos están quedando solo 4, bueno, plantear qué es lo que está sucediendo, llamar a los participantes, preguntar, y ver si tiene que ver con que no hay un atractivo en la propuesta que nosotros estamos haciendo, o tiene que ver con la imposibilidad de los miembros a ir por el cambio, y buscar de este modo situaciones que puedan atraer el interés.